¿Imaginas un mundo donde cargar tu teléfono móvil, hervir agua o incluso encender una simple bombilla sea tan difícil como esquivar un bombardeo aéreo? Puede sonar exagerado para quienes viven en paz, pero esa es, hoy en día, la cruda realidad para millones de personas en Ucrania. La noche del 24 de septiembre, Ucrania fue sacudida por una oleada de ataques rusos meticulosamente calculados para colapsar la infraestructura vital del país. Energía, transporte, comunicaciones y los sistemas que permiten la vida moderna se vieron bajo un asedio que no da tregua. Las imágenes de esa noche recorrieron el mundo entero, recordando a muchas escenas de la Segunda Guerra Mundial. Explosiones iluminaban la oscuridad como si fueran fuegos artificiales tétricos. Incendios imparables devoraban edificios enteros, y barrios completos quedaban sin luz, sin calefacción, y sobre todo, sin esperanza. En ciudades como Kharkov, la segunda mayor urbe de Ucrania, los ataques convirtieron la rutina diaria en una pesadilla. Decenas de videos grabados a toda prisa mostraban el caos. El sonido de las alarmas antiaéreas, los estruendos de los misiles impactando y la angustia de vecinos que, en minutos, lo perdieron todo. La vida diaria, que antes giraba en torno a la escuela, el trabajo y la familia, se transformó en una sucesión de sobresaltos, donde cada minuto podía ser literalmente el último. A miles de kilómetros de distancia, el presidente Zelensky aparecía sonriente ante las cámaras en Nueva York, prometiendo una victoria inminente y asegurando que Ucrania estaba cerca de recuperar sus fronteras previas al año 2022. Sus palabras optimistas contrastaban cruelmente con los reportes de periodistas y funcionarios sobre el terreno, que exponían una brecha abismal entre el discurso oficial y el sufrimiento real de la población. Los reporteros hablaban de hospitales colapsados, familias separadas y una sensación creciente de abandono. Este choque de realidades no es anecdótico. Revela una batalla silenciosa por el control de la narrativa y la percepción internacional. Desde la Guerra Fría, la manipulación informativa ha sido un arma tan poderosa como los tanques o los misiles. Si no entendemos la magnitud de los ataques ni la manipulación informativa que los rodea, corremos el riesgo de subestimar una amenaza existencial. La normalidad puede desaparecer en cuestión de horas, sin aviso previo, como ya ocurrió en Sarajevo durante la década de los 90 o en Alepo durante la última década. Percibimos el verdadero frente de esta guerra, donde lo que está en juego no es solo el territorio, sino la supervivencia básica de millones de personas y la estabilidad de toda una región. Es hora de mirar más allá de los titulares y descubrir cómo llegamos a este umbral crítico, para no cometer los mismos errores que en otras crisis humanitarias recientes. Para entender por qué los ataques a la infraestructura son tan devastadores, primero hay que comprender cómo funcionan las ciudades ucranianas bajo presión extrema. La guerra moderna ya no solo se libra en los campos de batalla visibles, sino en cada poste eléctrico, cada estación de tren y cada centro logístico. Esto ya no es solo un duelo de misiles. Cada subestación destruida transforma la vida de millones de personas en Ucrania. La guerra se ha desplazado del frente militar al corazón de la infraestructura civil. El ataque más reciente, contra la subestación de Ivanivka en la región de Kharkov, desató incendios que devoraron barrios enteros y sumieron a miles de personas en la oscuridad en apenas unos minutos. El fuego solo fue el principio. Esta subestación alimentaba zonas críticas, hospitales que atienden a cientos de pacientes diariamente, estaciones de tren por donde circulan miles de personas y distritos completos cuya rutina se ha vuelto una sucesión de apagones y sobresaltos. Los hospitales, por ejemplo, ahora dependen de generadores que solo pueden funcionar unas pocas horas, lo que obliga a suspender cirugías y tratamientos vitales. Los trenes, esenciales para evacuar civiles y transportar suministros, han quedado paralizados, empujando a la ciudad al borde del caos. Para entender la gravedad de este tipo de ataques, basta recordar lo ocurrido en otras guerras recientes. Durante la Guerra de los Balcanes, el corte de electricidad supuso la muerte de cientos de personas por hipotermia y la imposibilidad de mantener medicamentos refrigerados. En Siria, la destrucción de plantas de tratamiento de agua provocó brotes de cólera y otras enfermedades.
Pero la ofensiva rusa va mucho más allá de la electricidad. Bases logísticas, lanzaderas de drones y plantas industriales estratégicas como Motor Sich han sido blanco de ataques meticulosos. Motor Sich, la columna vertebral de la industria aeroespacial ucraniana, ha sufrido daños severos que amenazan la reparación y fabricación de equipos cruciales, tanto para la defensa como para la economía nacional. Sin la capacidad de reparar helicópteros o fabricar piezas de aviones, la capacidad de reacción militar disminuye drásticamente. La magnitud de la crisis energética se confirma con las declaraciones del jefe de Naftogaz. La infraestructura petrolera y de gas está prácticamente destruida. Las cifras estremecen. Casi la mitad de la producción diaria de gas se ha perdido. Desde que comenzó el año, varias refinerías han quedado inoperables por daños irreparables. Imagina una ciudad como Madrid, Buenos Aires o Ciudad de México quedándose sin gasolina ni gas para cocinar en cuestión de días. Esta fragilidad se agrava ante la llegada del invierno. La demanda energética alcanza su punto máximo, pero las reservas subterráneas de gas no bastan para cubrir toda la temporada fría. Ucrania ha tenido que firmar contratos de importación sin precedentes, dependiendo ahora más que nunca de la ayuda internacional para evitar un colapso total. Si los suministros no llegan a tiempo, millones de personas podrían quedar sin calefacción, una situación que ya se vivió en Moldavia durante el invierno de 2022. La capacidad de Ucrania para sobrevivir a este invierno, sostener su economía y mantener a su ejército depende de recursos que se agotan día tras día. La vida de millones de personas cuelga de un hilo que se tensa peligrosamente con cada nuevo ataque. Una simple interrupción en el suministro puede ser cuestión de vida o muerte para los más vulnerables. Bebés en incubadoras, ancianos y enfermos crónicos. Sin embargo, la ofensiva rusa no termina en los ataques energéticos. La escalada abarca nuevas amenazas y tácticas destinadas a quebrar la resistencia ucraniana. El uso de drones kamikaze, por ejemplo, ha aumentado exponencialmente en los últimos meses, permitiendo ataques precisos contra infraestructuras de difícil acceso. Además, se han reportado ciberataques contra sistemas bancarios y de comunicaciones, dificultando aún más la coordinación civil y militar. ¿Y si el próximo gran peligro no cae del cielo, sino que se gesta en los pasillos de poder de Europa? Mientras el mundo sigue la guerra en Ucrania como una serie de explosiones y mapas en constante cambio, el conflicto real ha cruzado las fronteras. Ucrania, en respuesta a los ataques masivos rusos, ha lanzado bombardeos dentro de Rusia. Ciudades como Belgorod, Kursk y Taganrog han sufrido daños severos y víctimas civiles. Esto marca una nueva fase en la confrontación, en la que ninguna línea parece definitiva. Pero el mayor giro no llega con los misiles, sino con las decisiones en los despachos europeos. Polonia, sintiéndose cada vez más expuesta, propone ahora alojar armas nucleares francesas en su territorio. Los cazas Rafale, capaces de portar misiles termonucleares, están a menos de una decena de kilómetros de la frontera con Bielorrusia. Esta maniobra transforma la disuasión en una amenaza tangible y altera peligrosamente el equilibrio regional. Los gobiernos hablan de defensa y contención, pero la realidad es mucho más tensa. Ningún país mueve aviones con capacidad nuclear tan cerca del adversario solo para enviar un mensaje simbólico. Lo que está en juego es la arquitectura de seguridad europea construida durante más de 7 décadas. La historia nos enseña que la militarización de las fronteras rara vez ha traído estabilidad. Basta recordar la crisis de los misiles en Cuba o la carrera armamentista en la península de Corea. La respuesta de Moscú no se ha hecho esperar. Rusia refuerza Kaliningrado, su enclave más militarizado, y ofrece prolongar el tratado START sobre armas estratégicas. Es una jugada doble. Por un lado, se muestra abierta al diálogo, pero por el otro, deja claro que está lista para escalar el conflicto si lo considera necesario. Los ejercicios militares en Kaliningrado incluyen simulacros de lanzamiento de misiles y despliegues de tropas en alerta máxima. Entre los analistas internacionales surge la pregunta:
¿Es esta oferta de Moscú señal de debilidad o la maniobra de quien busca controlar el ritmo de la crisis? Algunos ven en la diplomacia rusa un intento hábil de dividir a Occidente y fijar sus propias reglas del juego. Otros recuerdan que, en tiempos de la Guerra Fría, ofertas similares precedieron a crisis mayores, como la invasión de Afganistán o la represión en Hungría en 1956. El riesgo es extremo. La seguridad de Europa nunca ha sido tan frágil. Un solo error de cálculo, un fallo en la cadena de mando, podría desencadenar una catástrofe nuclear o expandir la guerra más allá de Ucrania en apenas unas horas. Todo esto ocurre mientras la población civil, tanto en Ucrania como en los países vecinos, sobrevive entre apagones, alarmas y un miedo constante. ¿Hacia dónde conduce este ciclo de escalada y desgaste? El siguiente movimiento podría redefinir el futuro de la región, con consecuencias inmediatas y profundas que afectarían a toda Europa y potencialmente al mundo entero. Pero la lucha en Ucrania no solo se libra con misiles y amenazas nucleares. En la retaguardia, una guerra silenciosa golpea la infraestructura que sostiene la vida diaria. Sin electricidad, sin gas, sin trenes. ¿Cómo sobrevive una nación moderna en pleno invierno y bajo asedio? Esta no es una pregunta retórica, sino la pesadilla diaria de millones de ucranianos hoy. Los ataques constantes han dejado barrios enteros de Kharkov y Odessa sumidos en la más absoluta oscuridad. La vida cotidiana se ha convertido en una lucha frenética por sobrevivir. Personas formando filas interminables junto a sus coches solo para cargar el móvil, hospitales funcionando a medias o completamente a oscuras, y comercios cerrados por carencia de suministros básicos. El escenario es casi apocalíptico, y la desesperanza crece con cada día que pasa. Para ilustrar esta situación, pensemos en lo que sucedió en Nueva Orleans tras el huracán Katrina. La falta de luz y agua potable desencadenó una crisis humanitaria que tardó años en resolverse, y eso ocurrió en una ciudad con acceso a recursos internacionales. En Ucrania, la destrucción es sistemática y la ayuda llega con cuentagotas. En los medios ucranianos, el tono ha cambiado. Se acabó el optimismo forzado. Ahora todos reconocen que las defensas aéreas no logran contener la oleada de ataques, y los misiles son cada vez más certeros y destructivos. Los reportes locales muestran una recuperación que parece cada vez más lejana. Cada noche trae la amenaza de nuevos apagones y más destrucción. La incertidumbre se instala como una sombra constante. El invierno ya llama a la puerta, y la situación energética es más que crítica. Las reservas de gas y electricidad apenas cubren una fracción de las necesidades del país. La dependencia del extranjero es total, los contratos de emergencia no alcanzan, y la ayuda internacional llega tarde o resulta insuficiente. Ni siquiera el apoyo militar occidental logra revertir la destrucción de infraestructuras clave. Lo que tarda años en construirse puede desaparecer en minutos bajo las bombas. Así, ir a la escuela, trabajar o acudir al hospital se transforma en un reto cotidiano que desgasta la moral civil. Mientras tanto, la presión política internacional sube peligrosamente. El fantasma de las armas nucleares vuelve a la conversación, y Occidente intensifica la retórica con anuncios que inquietan a toda Europa del Este. Estados como Polonia aceleran el despliegue de armamento estratégico, y la frontera entre disuasión y provocación se difumina. La sensación de inseguridad se extiende más allá de Ucrania, amenazando la estabilidad de toda la región. A este ritmo, la población civil encara el riesgo real de un colapso total de los servicios esenciales. Los hospitales pueden dejar de atender, las escuelas de funcionar y la vida, tal como se conocía, podría interrumpirse de manera abrupta. La resiliencia tiene un límite, y cada día ese margen se reduce bajo las bombas y el frío. Las historias de familias enteras que emigran hacia el oeste del país o incluso cruzan la frontera son cada vez más comunes, recordando los desplazamientos masivos en la Segunda Guerra Mundial. ¿Existe alguna salida real? ¿Hay lecciones del pasado que puedan evitar que la crisis desemboque en un desastre humanitario irreversible? El pasado ofrece advertencias,
pero también estrategias que podrían marcar la diferencia. Analicemos qué aprendizajes históricos sirven y cuáles fallan frente a una guerra de desgaste moderna. Por ejemplo, durante la ocupación de Berlín en 1945, la población sobrevivió gracias a redes de apoyo mutuo, distribución equitativa de alimentos y la solidaridad internacional. Sin embargo, en situaciones donde la ayuda se politiza o se retrasa, como en Yemen o Siria, la crisis humanitaria se agrava exponencialmente. En tiempos de crisis, mantener la mente fría se vuelve tan esencial como disponer de refugio o electricidad. Hoy, más que nunca, no podemos permitirnos ser arrastrados por titulares sensacionalistas ni promesas de ayuda internacional que, en la práctica, pueden ser solo palabras vacías. Lo que realmente mide la gravedad del conflicto es lo que ocurre cada día en las calles. Apagones, colas interminables por combustible, la rutina de millones de personas completamente alterada. Por eso, debemos aprender a distinguir entre maniobras diplomáticas que solo buscan enviar mensajes simbólicos y cambios reales que afectan el equilibrio de toda Europa. Por ejemplo, la llegada de aviones preparados para portar armas nucleares a Polonia no es simplemente otra noticia. Es una señal concreta de que la seguridad europea está sufriendo una transformación peligrosa, un riesgo que trasciende cualquier discurso político. Las narrativas triunfalistas que prometen victorias rápidas no resisten el peso de la realidad. Lo que predomina es el desgaste, el cansancio y el sufrimiento civil. Es urgente analizar cada declaración, cada anuncio oficial, buscando siempre pruebas tangibles. ¿Funcionan las infraestructuras básicas? ¿Cuántas ciudades siguen a oscuras o amenazadas? ¿De verdad la población está protegida? En este contexto, los tratados de control de armas y los canales de diálogo abierto no son solo gestos diplomáticos. Pueden marcar la diferencia entre una escalada irreversible y la posibilidad de frenar la destrucción. Exigir transparencia y cuidar estos acuerdos es una responsabilidad colectiva, porque el precio de ignorarlos puede ser devastador. Además, hay que prepararse mentalmente para enfrentar una verdad incómoda: la posibilidad de largos periodos de inestabilidad, donde adaptarnos será clave para sobrellevar la incertidumbre diaria. No se trata de vivir con miedo, sino de estar informados y listos para exigir protección y respuestas reales a quienes nos gobiernan. Pensar de forma crítica, cuestionar las fuentes y prepararse para distintos escenarios hoy es tan importante como tener reservas de agua o una linterna lista. Está en juego nuestra capacidad de anticipar riesgos, proteger a nuestras comunidades y exigir transparencia y responsabilidad a quienes toman las decisiones. En situaciones similares, como los apagones de gran escala en Argentina durante el año 2019, la preparación ciudadana fue clave para evitar tragedias mayores. Pero, ¿cómo se sostiene la vida cotidiana bajo el peso de estos desafíos? El próximo acto muestra la lucha silenciosa y la resiliencia de quienes resisten en medio de la tormenta. Son historias que no suelen aparecer en los titulares, pero que representan la verdadera cara de la guerra. La guerra ya no se libra solamente en los campos de batalla ni en las pantallas de los poderosos. Ahora invade ciudades, hogares y hasta las conversaciones más cotidianas. Los misiles y explosiones son apenas una parte visible. La otra se esconde en apagones, rumores y decisiones tomadas lejos de las cámaras, pero que afectan cada rincón de nuestra vida. Ignorar esta nueva realidad tiene un precio altísimo. La próxima crisis podría golpear nuestra puerta, no llegar desde tierras lejanas. Solo una sociedad informada y activa puede amortiguar el impacto. El peligro no es solo la destrucción de infraestructuras o la amenaza nuclear en Europa del Este. Es también resignarnos a la desinformación, al cansancio y a la apatía, convirtiéndonos en espectadores de nuestro propio destino. Por eso, hoy debemos exigir transparencia y responsabilidad a gobiernos y medios. No basta con titulares vacíos ni promesas a medias. Ser una voz activa es cuestionar, investigar y compartir información veraz, aunque el ruido de la propaganda sea ensordecedor. Está en juego el futuro de nuestra seguridad, nuestra economía
y nuestra vida diaria. No dejemos que las decisiones cruciales se tomen en secreto, sin nuestra participación. El primer paso es mantenernos alerta, formarnos criterio propio y exigir rendición de cuentas. Solo así podremos enfrentar los desafíos que se avecinan y construir un futuro donde la resiliencia y la verdad prevalezcan sobre la destrucción y la manipulación.